Último minuto. Pero sigamos, escuchamos al subsecretario de Áreas Asistenciales, Arturo Zúñiga, con este reporte diario de la crisis sanitaria. Y queremos comenzar esta cuenta el día de hoy con una buena noticia. Con una buena noticia para toda la región de Valparaíso, pero en particular para la comuna y para la ciudad de Viña del Mar. Hoy hemos dado inicio a la puesta en marcha del nuevo Hospital Gustavo Fricke, que ya ha trasladado pacientes en sus nuevas salas de hospitalización que cuentan con la más moderna tecnología para poder no solamente dar una buena atención médica, sino que va directamente a dar dignidad en la atención de sus pacientes. Es un hospital que cuenta con 550 camas, que duplica su cantidad de pabellones con más de 24 pabellones, incluidos 3 de hemodinamia. Un hospital que cuenta con 84 box para poder atender de buena forma y oportunamente a la ciudad de Viña del Mar y a sus habitantes. Un hospital que pasa de tener 30.000 metros cuadrados, que data el antiguo Hospital Gustavo Fricke de los años 50, es decir, con más de 70 años de historia, a un hospital de la más moderna tecnología con más de 90.000 metros cuadrados. Son 212.000 millones de pesos que se han invertido hace ya 7 años, cuando el junio del año 2013 se dio inicio a las obras de este nuevo Hospital Gustavo Fricke para la ciudad de Viña del Mar. Y este hospital que hemos adelantado en su funcionamiento es parte de nuestro plan de coronavirus. Nosotros establecimos durante los últimos días de enero nuestro plan que consideraba más de 4.000 camas adicionales para poder atender de buena forma a esta pandemia. Y dentro de estas 4.000 camas adicionales, lo dijimos, íbamos a adelantar 5 hospitales y lo hemos cumplido. Ya está en funcionamiento el Hospital de Ovalle, está en funcionamiento el Hospital de Angol, el Hospital de Padre Las Casas en la región de la Araucanía, el nuevo Hospital Félix Bulnes en la comuna de Cerro Navia en la región metropolitana, y ahora, hoy día, hemos dado inicio al nuevo Hospital Gustavo Fricke con más de 550 camas cuando esté en total funcionamiento. Estamos muy contentos de que se ha ido logrando cada uno de los puntos que nos trazamos para enfrentar de buena forma el coronavirus. Y es por eso que hemos cumplido con el adelantamiento de estos 5 hospitales, pero también hemos seguido aumentando nuestra capacidad diagnóstica. Ya contamos con 14.000 testeos diarios que podemos realizar en los más de 73 laboratorios que hemos dispuesto a lo largo de todo nuestro país, desde Arica a Magallanes, en cada una de las regiones, para poder identificar rápidamente los casos positivos. Y también la complejización. Ustedes vieron el día viernes cómo nuestro presidente Sebastián Piñera fue al aeropuerto a recibir la donación de 117 ventiladores que se suman a los ya más de 1.600 ventiladores que tenemos para poder atender de buena forma esta pandemia. Pero es importante que tengamos en consideración que no basta con que los hospitales, con los que trabajadores de la salud se pongan a disposición de esta pandemia. Nosotros necesitamos que la ciudadanía entienda acerca de la responsabilidad individual que tiene cada uno de nosotros para poder detener este contagio, para poder disminuir la velocidad de propagación de esta pandemia. Y es por eso que resulta muy llamativo que el día de ayer haya una fiesta. Los jóvenes, si bien son personas que probablemente no van a necesitar hospitalización, pero son transmisores de este virus. Y son ellos, esas 400 personas que participaron ayer, las que van a contagiar a sus padres, a sus abuelos, y probablemente sean ellos los que terminen hospitalizados y muchos de ellos también puedan fallecer. Hago un llamado a la ciudadanía a no bajar los brazos. Nuestro Ministerio de Salud ha seguido trabajando en cada uno de los hospitales y no vamos a bajar los brazos, pero necesitamos la ayuda de la ciudadanía, necesitamos que se pongan la mano en el corazón y que piensen en nuestros padres y en nuestros abuelos. Voy a dejar al ministro de Salud, Jaime Mañalich, para dar cuenta de la cuenta del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. Estamos aquí en el molo de abrigo del puerto de Valparaíso y aprovecho la oportunidad, dado que los buques de nuestra Armada están acá, en agradecer muy profundamente
el tremendo esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas y de orden a lo largo de todo el país para fortalecer, para hacer que las medidas de la autoridad sanitaria ocurran en realidad con el objeto, y perdónenme de usar una expresión propia de este lugar, con el objeto de ganar esta guerra contra el coronavirus que se está librando en todas partes del planeta simultáneamente. La situación en el mundo muestra que esta infección sigue avanzando con distintas intensidades, de acuerdo a las naciones de que se trate, pero hemos llegado ya a más de 3.500.000 infectados comprobados, porque sabemos que puede haber una proporción muy significativa de personas que han tenido o tienen esta infección y no tienen síntomas y por lo tanto podrían no haber sido testeados, y el total de muertes es de 245.082 personas, concentrándose las cifras más complejas en Estados Unidos, pero en este listado que damos todos los días tenemos especial sentimiento por lo que está ocurriendo en Brasil, que ya se acerca casi a 100.000 infectados en pocas semanas y con una cifra de fallecidos que lo pone en un lugar muy relevante en el mundo de 6.761 personas. En la situación del resto de Latinoamérica, las cosas siguen siendo muy complejas, en la cual, aparte de Brasil, tenemos en Ecuador 1.371 fallecidos diagnosticados con COVID, en Perú 1.200, en Colombia 324. Son números alarmantes. Y respecto a los test, número de exámenes de PCR que se hacen por millón de habitantes, nuestro país está llegando ya a las primeras ligas mundiales con 11.027 exámenes por millón de habitantes realizados, manteniéndose como el país que realiza más exámenes de PCR en América Latina, y es probable que esta cifra o esta diferencia aumente aún más en los próximos días al considerar que hemos iniciado una nueva fase de testeo masivo por PCR de los contactos de personas, contactos estrechos de las personas que han resultado con una infección y con un examen positivo. En relación al número total de nuevos enfermos, tenemos una cifra un poquito inferior a la de ayer, 1.228 personas con una certificación PCR demostrada en las últimas 24 horas hasta las 9 de la noche de ayer, de las cuales 1.112 fueron personas que no podemos decir claramente que no tenían síntomas, los hemos incluido como sintomáticos hasta que tengamos un mejor registro de esta variable asintomático, pero los asintomáticos demostrados, claramente certificados como tales, son 116 nuevos casos. De manera tal que estos 1.228 nuevos casos se distribuyen en 1.112 con síntomas y 116 sin síntomas. Permítame, ya que estamos en una región fuera de la región metropolitana, igual como ayer estábamos en Los Lagos, hacer una pequeña descripción de lo que está ocurriendo en el territorio nacional, porque si bien es cierto desde el punto de vista de la facilidad comprensiva, nosotros siempre hemos hablado de una ola que va a subir, va a mantener una meseta y va a bajar. En realidad esta tendencia representa distintas olas, una suma de distintos picos y valles que se dan en forma diferente a lo largo del territorio nacional. Es así como nos alegra ver que la medida de cuarentena en la ciudad de Arica está funcionando, y en el día de ayer tuvieron solo un nuevo caso notificado. Nos preocupa Tarapacá, que en las últimas 24 horas ha tenido un incremento del 22% de nuevos casos, y una preocupación un poquito más leve respecto a Antofagasta con un 8%. La región de Coquimbo se mantiene con pocos casos, relativamente tranquila.
lo mismo que O'Higgins, y tenemos casos de éxito ya para compartir, en las cuales las medidas de cuarentena, las preocupaciones de la autoridad por fiscalizar han rendido efecto, y es así que en el Maule tuvimos un solo caso ayer, recuerden el brote de Talca. En Ñuble tenemos un crecimiento de 1,2% en 24 horas. En Biobío solo un crecimiento de un 1%, después de que tuvimos un brote relativamente importante ahí. En Araucanía, Temuco, Padre Las Casas, 1% de incremento, y hemos, como ustedes saben, iniciado una cuarentena el día jueves para Victoria y Angol en dicha región. En la región de los lagos, donde estuvimos con el señor subsecretario ayer entregando respiradores, el incremento fue de 0,7%. Vale decir, Osorno está teniendo claramente una victoria en la lucha contra esta epidemia. Aysén se mantiene sin ningún caso nuevo, y también la ciudad de Punta Arenas, que es donde se ha concentrado el brote de Magallanes, el brote de los cruceros, como lo hemos llamado, tiene un incremento en las últimas 24 horas de 3%, que es un número muy bajo respecto a lo que tenían en el pasado. Nos preocupa enormemente la región metropolitana. En la región metropolitana representa el 81% de los nuevos casos notificados. 81, 8 de cada 10 nuevos casos aparecen en las últimas 24 horas notificados por síntomas en la región metropolitana. Y si bien es cierto que la explicación fundamental del aumento de los casos se debe a un aumento del testeo PCR, que estamos examinando, como digo, a todas las personas que representan un contacto estrecho y que antes no hacíamos este examen, la verdad es que la ciudad de Santiago llama a la preocupación. Una cosa es ver papeles y otra cosa es ver la realidad que ocurre en la calle. Y lo que tenemos que decir, y ya lo insinuaba el señor subsecretario, es que medidas tan estrictas como las que se han indicado, ordenado, no están siendo respetadas. Anoche hablaba con el alcalde de la comuna de Santiago, don Felipe Alessandri, y él me decía que recorriendo el centro de la ciudad es como que no hubiera ninguna medida de prevención. Centros comerciales abiertos, gente en la calle sin mascarilla. Meix, el barrio Meix en la parte oriente que corresponde a la comuna de Santiago, abierto, todo el comercio, cantidad de gente. Cruzando el río Mapocho, La Vega, completamente llena de personas, sin uso de protección, sin distanciamiento. Y en ese contexto, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para reconocer con humildad que el llamado a la buena voluntad de los ciudadanos no ha sido suficiente en estas comunas o en estas localidades de la ciudad de Santiago al menos. Y eso nos obliga, tenemos el deber inexcusable de actuar con mucha mayor fuerza, con mucha mayor energía en las fiscalizaciones, en el cierre, en las multas, en fin, en llevar a localidades, hogares sanitarios, a personas que vulneran la cuarentena. Y quiero señalar con mucha fuerza que esto lo vamos a hacer con mucha más energía desde hoy día mismo. En este momento se está fiscalizando el barrio Meix, se está fiscalizando por la Autoridad Sanitaria de Santiago comunas donde, a pesar de muchos deseos y discursos, se mantienen locales comerciales muy importantes que congregan a mucha gente abiertos. Y esto es una receta para el fracaso. Si no damos en serio, con toda la energía, la batalla de Santiago, la guerra contra el COVID se va a perder. ¿Por qué? Porque cada caso que se contagie, cada persona que participe en una fiesta de 400 personas en la comuna de Maipú como anoche, significa un riesgo para todos. Y perdonen que lo diga con tanta claridad, pero no quiero llamar a equívocos, vamos a acentuar el rol de la autoridad sanitaria que la ley nos confiere, nos obliga a tener, y es
vigilar, sancionar, cerrar, pasar las multas en un volumen que no lo hemos hecho hasta ahora, y lo señalo como precaución para que desde este mismo momento los locales comerciales se cierren, la gente use mascarillas en la circulación a través de los medios de locomoción, porque vamos a estar pendientes, intensamente volcados a ganar la batalla de Santiago, porque si no, esta guerra corre un gran riesgo. Es cierto, insisto, que la mayoría de los casos nuevos obedece a un aumento del testeo, pero no podemos, sería ingenuo que nos quedáramos tranquilos solo con esa explicación. Tenemos que pensar que cada caso nuevo, sintomático o asintomático, representa un riesgo para 3 personas, para 9 personas, para 27 personas en los días que siguen, y la única manera de ganarle a este virus es a través de aislar a las personas que pueden contagiar a otros. Y tenemos que comportarnos, desgraciadamente, dado el número de asintomáticos, como que todos tenemos la posibilidad de contagiar a otros, y a su vez que todos los que nos rodean tienen la posibilidad de contagiar a uno, a mí, si es que yo no he tenido la enfermedad y he desarrollado los anticuerpos correspondientes. Los casos recuperados hasta el día de hoy siguen aumentando. Tenemos 600 casos más que el día de ayer, 10.041 personas ya que han superado esta enfermedad y a las que les vamos a entregar a partir de esta semana lo que ya se conoce como carnet COVID. En la misma línea, o en esta cuenta que estamos dando, la proporción de exámenes positivos para coronavirus se mantienen en una media de 9,5% desde que empezamos, lo que quiere decir que estamos testeando a suficiente gente, pero que también estamos encontrando casos positivos, insisto, como ya sabemos que ocurre, entre los casos asintomáticos. El número de exámenes informados en el día de ayer fue de 6.818 exámenes desde 52 laboratorios, y el número de ventiladores disponibles es de 674. Quiero recordar que solo en las últimas 2 semanas se han incorporado aproximadamente 220 nuevos respiradores a nuestro arsenal. Pacientes en tratamiento intensivo por COVID son 449, un número que se mantiene muy estable. 3 de cada 4 pacientes están conectados a un respirador mecánico, una cifra muy diferente a la que teníamos al principio, en la que 9 de cada 10 estaban conectados a un ventilador mecánico, y de acuerdo a los criterios clínicos, que está muy vinculado a esta dependencia o no a un respirador mecánico, el número de lo que denominamos pacientes críticos sigue bajando y en este momento es de 69 personas. Respecto a los pacientes que desgraciadamente han fallecido en las últimas horas, en las 24 horas hasta anoche, tenemos un total de 13 personas fallecidas, todas en la región metropolitana, acentuando el punto al que hacía hincapié antes. Solo una de estas personas recibió tratamiento intensivo por coronavirus. El resto de las personas fallecieron por enfermedades basales, pero como hacemos examen de coronavirus en toda persona en unidad de tratamiento intensivo, incluso para proteger al personal, estas personas que tenían una fractura de cráneo con una hemorragia cerebral grave, un cáncer terminal, una endocarditis infecciosa, una infección de las válvulas del corazón, efectivamente nosotros las documentamos como positivas para coronavirus, independiente que en 12 de estos 13 casos la causa de fallecimiento, como digo, haya sido la enfermedad de base que los mantenía en el hospital. Quiero insistir en el punto que he señalado: la batalla de Santiago. Tenemos que concentrarnos en que la epidemia de coronavirus en Santiago se ha trasladado desde el sector oriente y al sector poniente y sector sur y algo al norte del río Mapocho. Esta batalla hay que librarla con toda la energía posible. ¿Por qué? Porque las herramientas que estamos usando son efectivas solo en la medida que de verdad ocurre.
cuando en un toque de queda en la ciudad de Santiago se fiscalizan más de 1000 personas que no están respetando el toque de queda, cuando en el barrio Yungay tenemos una concentración de población de bajos recursos y normalmente inmigrantes, que no está dispuesta a guardar los cuidados que son imprescindibles para que esta enfermedad se expanda, ha llegado el momento de actuar con más fuerza. Y perdón que lo insista hasta el cansancio, no podemos simplemente ser ingenuos y confiar en que por una mejor comunicación o por un aviso en la televisión o por lo que se dice aquí o allá, las personas van a hacer caso a las indicaciones que se les ha dado. Y es por eso que desgraciadamente tenemos que recurrir a las herramientas que nos da el derecho y la ley para lograr que en beneficio de todos los chilenos y chilenas estas batallas las demos en serio, porque este enemigo es un enemigo grande, es un enemigo portentoso, que no va a dudar en tomar cualquier grieta, cualquier debilidad que le ofrezcamos para aprovecharse de la situación y expandirse y a matar a chilenas y chilenos, y nos hemos comprometido. El gobierno del presidente Piñera se ha comprometido a un acceso universal a los cuidados para el COVID para toda la ciudadanía. Todos tenemos los mismos derechos, pero para que ello ocurra tenemos que frenar y mantener fuerza el entendimiento que esta pelea, esta batalla, es una parte de una guerra extraordinariamente larga en la que lo que hemos denominado nueva normalidad va a ser imprescindible para mantenerla a raya. Se aceptan preguntas. Buenas tardes, de Radio Bio Bio en Valparaíso, Igor Ibarra. Ministro, esta semana se entrega el carnet de COVID a los pacientes que ya superaron la enfermedad. Esto no asegura una inmunidad y tampoco es un carnet de alta. Entonces, ¿qué utilidad va a tener este carnet? ¿De qué les va a servir a las personas que lo tengan? Por ejemplo, ¿van a pasar sin problema los cordones sanitarios, las cuarentenas? Gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros, junto con el comité asesor que nos ha ayudado tanto, hemos definido los nuevos casos y hemos dicho que las personas tienen la enfermedad de COVID-19 cuando se cumple la condición única de tener un examen de PCR positivo, sea que hayan tenido síntomas o sea que no hayan tenido síntomas. Y de acuerdo a la estrategia de cuarentenas que hemos desarrollado, entre 14 y 28 días después de los primeros síntomas o después del examen de PCR para quienes no tuvieron síntomas, nosotros vamos a decir esta persona está de alta. Acaba de aparecer un estudio coreano muy importante que señala que efectivamente algunos exámenes de PCR después de la cuarentena pueden ser positivos, o sea, extraer pedazos, trozos del material genético del virus desde los bronquios de una persona que ya sanó, pero la comunicación de hace 3 días de las sociedades científicas de Corea señala que en todos los casos que ellos han analizado, estos son restos de virus inactivos que no son capaces de producir enfermedad. Entonces, despejado el tema de la posibilidad de una reinfección a corto plazo y entendiendo, ¿no es cierto?, que una persona que ha desarrollado la enfermedad ha desarrollado anticuerpos, como los vamos a empezar a testear a partir de este miércoles en forma masiva. Anticuerpos que significa indudablemente que tuvieron la enfermedad, aunque no se hayan dado cuenta. Para los primeros, los que tienen PCR positivo con o sin síntomas, vamos a entregarle un carnet COVID como un carnet de alta. ¿Cuál es la utilidad fundamental de este carnet? Primero, darle la tranquilidad a esa persona que hoy día tiene incertidumbre, que estuvo en contacto, que no sabe si puede contagiar a un tercero, que, en fin, decirle, usted ya tuvo la enfermedad y salió adelante. Y el principal mérito entonces de este carnet es darle esa tranquilidad a la persona de que él ya no representa un peligro y que pasó la enfermedad y que tiene que dejar su angustia, su temor un poco de lado. Lo que nosotros podemos especular hoy día con bastante certeza, nunca hay certidumbre total en nada en medicina, pero con razonable certeza es que una persona que ha tenido la enfermedad así diagnosticada
no la va a desarrollar al menos durante los próximos 3 meses. Creo que hay evidencia suficiente en el mundo para decir que el tiempo es mucho más. Pero nuestro carnet COVID va a tener un límite de 3 meses hasta que no aparezca evidencia más clara respecto a los niveles de inmunización. Cada mes va a agregar un mes de evidencia hasta que aparezca evidencia suficiente de capacidad inmunizante quienes han sufrido esta enfermedad más allá de los 3 meses. Por ahora, nuestro carnet COVID es un carnet de alta, que dice que la persona pasó la enfermedad, tiene poca probabilidad de enfermar, poca probabilidad de enfermar a otros durante los 3 meses después que se le entregue el carnet. En nuestro diseño, a los 3 meses, este carnet va a dejar de tener vigencia, salvo que aparezca evidencia, acuerdos de la comunidad científica internacional de que en realidad estas defensas o anticuerpos duran y son efectivas muchísimo más allá de los 3 meses que señalo. Muy buenas tardes, ministro. Consuelo Guillón de Canal 13 Valparaíso. Consultarle, durante el balance de ayer usted mencionó que se deberían enfocar los testeos a personas asintomáticas. Saber cómo se van a implementar esos testeos y saber si hay algún plan para realizarlos. Y en esa misma línea, saber si hay medidas especiales para los hogares de ancianos a partir de las muertes registradas en las últimas horas. Si van a haber testeos masivos para este tipo de dependencias de personas con alto riesgo de contagio. Gracias. Por testeos masivos estamos hablando, de acuerdo a su pregunta, de PCR en los contactos. Vale decir, una persona con la que se tuvo contacto hoy, a los 3 días siguientes y hasta 5 días después de ese contacto estrecho con esa persona que estuvo enferma con PCR o que está enferma con PCR positivo, vamos a buscar a través de examen de PCR la presencia del virus en estos contactos estrechos. ¿En qué orden de prelación? En primer lugar, trabajadores de la salud. En segundo lugar, recintos penitenciarios. Y en tercer lugar, hogares, residencias de adulto mayor. En todos estos lugares vamos a desplegar nuestra capacidad de testeo hoy día, que es de 200.000 exámenes. En primer lugar, vamos a seguir aumentando esa capacidad para poder decir, y perdonen que lo mencione ya que estamos acá, en un hospital de esta región aparecieron durante las últimas 2 o 3 días 6 casos. Hay un número importante de personas que estuvieron en contacto estrecho con ellos. Pregunta, ¿estas personas desarrollaron, no desarrollaron enfermedad? Cuando vuelvan a su trabajo, ¿qué seguridad tienen? ¿Cómo pueden actuar? Vamos a ir a testear con PCR a todos los contactos estrechos de estas personas que se contagiaron en el hospital que menciono. El testeo masivo con anticuerpos, que es otra cosa, no tiene una función asistencial. Esa información no le sirve para el manejo clínico del individuo. Para lo único que sirve es para monitorizar la epidemia en poblaciones. Estamos preocupados porque en una escuela pareciera prudente volver a clase. Hagamos un testeo de anticuerpos en los niños que no tuvieron síntomas, lo que nos va a decir cuántos de los niños que están o pueden volver a clase tuvieron la enfermedad y desarrollaron defensa. Y este segundo examen de anticuerpos, insisto, que no tiene sentido para el manejo del caso, porque estos anticuerpos se desarrollan cuando ya la persona salió adelante de la enfermedad, sí tienen una importancia desde el punto de vista de salud pública enorme, como se ha reconocido en todos los países. Ministro, buenas tardes. ¿A qué atribuye usted esta alza de los casos? Porque recién fue bastante crítico con la conducta de la ciudadanía. No sé si hay alguna conducta en particular que usted considere que haya estado de por medio en torno al aumento de estos casos y si esto no se contradice también con las directrices que ha entregado el gobierno llamando a la nueva normalidad, abriendo algunos centros comerciales, autorizando el funcionamiento de determinado comercio o algunas dependencias. ¿Cómo se entiende eso? ¿No estará eso provocando también cierta confusión en la población? ¿Por qué no se han estado tomando medidas? ¿Cuáles son las medidas que desde ahora en adelante, como usted decía, desde hoy en adelante se van a tomar para endurecer estas fiscalizaciones también? Como se ha señalado, y de acuerdo a lo que nos reunimos diariamente con Su Excelencia el Presidente de la República, se toman decisiones que son diferentes
para el país, para las distintas regiones y ciudades del país, de acuerdo a la evolución de esta pandemia. Y es así como he señalado que en lugares como Osorno, que tuvieron un brote muy importante, se ha terminado con la cuarentena. ¿Y por qué se ha hecho eso ahí y no en otro lugar? Bueno, porque ellos tuvieron un pic de enfermedad, lo recuperaron y tienen muy pocos nuevos casos. Vemos con interés lo que está pasando en Arica, que fue sometido a un encierro, una cuarentena muy estricta, y eso se ha traducido en una disminución de los casos. Vemos con mucho interés lo que ocurre en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, en la misma línea. Y en ese contexto, cuando se aplique una medida, cuando se aplique un tratamiento, que es un tratamiento duro, ¿no es cierto?, hay que estar seguro que ese tratamiento se está aplicando en realidad, que no es simplemente una receta o un decreto en este caso que dice se pone en cuarentena la comuna tal. No, esa cuarentena tiene que ser efectiva y tiene que ocurrir lo que está mandado. Si no ocurre, y eso es lo que nos preocupa, la evidencia de que hay localidades que se han declarado en aislamiento, en cuarentena, en cierto cierre, ¿no es cierto?, donde vemos, insisto, con preocupación que la gente no lo está respetando. Y eso se va a reflejar en los números en algún momento. Independiente que estemos testeando más, evidentemente en la medida, ¿no es cierto?, en que ocurren fiestas, en que no se respeta el toque de queda, en que no, al final de cuentas el tratamiento no está siendo usado. Es como si a uno le recetaran, va al médico y le dice, mire, usted tiene una amigdalitis, toma este antibiótico, se lleva la receta, el médico se queda tranquilo porque recetó, pero resulta que yo no tomo el medicamento. O sea, el acto efectivo que permite que la receta funcione no está ocurriendo. No estamos tomando el remedio que se nos ha prescrito y eso es una situación de enorme riesgo que tengo que decirlo con entera sinceridad, yo veo que está empeorando, vale decir, la atención de la ciudadanía a decir mi comuna ahora está en cuarentena, mi bar, y por lo tanto esto significa lo que hemos informado, nadie puede alegar que no sepa, esto y esto, está ocurriendo con más fragilidad y esta pérdida de respeto a las medidas y al enemigo se puede traducir solo en una cosa, en un aumento de los casos en las semanas que vienen, aumento de las hospitalizaciones, y es por eso que insisto que aquí no hay nada contradictorio, sino que se trata de que efectivamente lo que se dice que hay que hacer, se haga. Y para eso se necesita un refuerzo de la acción de la autoridad, sobre todo de la autoridad sanitaria. Y creo que nuestro rol, sobre todo a través de la Seremi, tiene que ser mucho más duro de lo que hemos hecho hasta ahora. Buenas tardes, ministro. Francisco Meneses, periodista del Mercurio de Valparaíso. Quisiera preguntarle respecto de la trazabilidad de los casos en las regiones. Hay comunas en las que existe altas tasas de incidencia de casos. Acá en la región ocurrió en la comuna de Petorca, en la comuna actualmente la comuna de Santa María, en el norte en la comuna de Mejillón, en la segunda región la comuna de Pica, en la región de Tarapacá. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de la capacidad de testeo, como exámenes rápidos y PCR, en aquellas comunas que tienen mayor incidencia de contagios y que no son grandes ciudades como las que acabo de mencionar? Yo creo que su pregunta es muy relevante y la respuesta es que es crucial. Si uno toma la comuna de Santa María, que es una comuna relativamente pequeña en Aconcagua, y habla con la autoridad sanitaria de la región, inmediatamente obtiene respuesta. Dice, los casos positivos, que son muchos para una comuna pequeña, son esto, y este contagió a este contagió a este, etc. Y por lo tanto, determinado sector de la comuna lo hemos cerrado, etc. Pero cada una de esas personas representa un riesgo si van a la ciudad de San Felipe, de los Andes, etc. Y es por eso que a la pregunta suya, la trazabilidad es muy importante. O sea, este caso, ¿dónde está? ¿Está cumpliendo la cuarentena? ¿Está saliendo de noche? ¿Está volviendo a trabajar? ¿Está deambulando por la ciudad? ¿Con quiénes está teniendo contacto? ¿Con quiénes tuvo contacto? Porque, insisto, a pesar de que estamos hablando de salud pública, grandes números y proporciones, cada persona cuenta. O sea, si una persona puede infectar al otro y ese otro transmite a dos más y ese dos más, es cosa de esperar si uno no toma medidas en este seguimiento que en esta región, tengo que decirlo, se ha llevado muy bien, extraordinariamente bien,
tiene que pensar que en poco tiempo más va a tener casos, y casos que hoy día no hay, o hay muy poco, en los Andes, hay un poquito más en Calle Larga, prácticamente no hay en San Felipe, son zonas muy libres de coronavirus, pueden perderse esa situación de cierta tranquilidad si es que en realidad no hay un seguimiento sistemático de los casos para hacerle las PCR, para aislarlos y para vigilar que cumplan el periodo de aislamiento. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Guillermo San Martín de CNN Chile y Chilevisión. Quería consultarle a propósito de lo que ocurrió con esta fiesta en Maipú. En primer término, ¿qué sanciones se pueden aplicar a los involucrados con la normativa vigente? ¿Y qué acciones como esta también motivan alguna medida adicional en esta comuna, como una cuarentena total, por ejemplo? ¿Cómo se pretenden intensificar las fiscalizaciones en este tipo de casos? Y también respecto a lo que usted ha manifestado en el comercio en particular, en el sentido de que se va a recomendar cerrar el comercio. Y por último también, en la misma línea, los sumarios sanitarios que se han iniciado a la fecha, ¿hay un balance de en qué estado de avance están y qué ocurrió, por ejemplo, con este traslado de un médico desde el sur en un avión de la FACH? Si hay novedades a ese respecto. Muchas gracias. No tengo una noticia exacta de cada uno de los sumarios sanitarios, pero aludiendo a esa pregunta, lo que va a ocurrir no es que la Seremi se va a acercar a un local y le va a decir, mire, sería prudente que usted cerrara. No, lo va a clausurar por falta de seguimiento de órdenes de instrucciones sanitarias. Lo va a clausurar por 14 días. Le va a pasar una multa intensa. O sea, ya no vamos a seguir conversando de que sería bueno o no sería bueno, porque tengo que decirlo y reconocerlo, no está funcionando de la forma que queremos. Y esto significa que la autoridad sanitaria va a ir y va a cerrar porque tiene el poder para hacerlo. Respecto a los sumarios sanitarios, tenemos aproximadamente 10.000 iniciados en este momento, 10.000 fiscalizaciones con 400 y tantos sumarios sanitarios, que en mi opinión es una cifra baja y que tenemos que aumentar en el sentido de hacer los sumarios sanitarios, pero en la autoridad que tienen los Seremi, actuar de inmediato para bloquear un posible foco de infección donde no se esté respetando la intensidad del tratamiento. O sea, perdón que haga un ejemplo médico vulgar, es como decirle a alguien, yo lo voy a operar, anestesia general, le hago una incisión en alguna parte y no le saco el órgano, el apéndice que está y la dejo ahí adentro. Es eso lo que nos está pasando un poco, que estamos en algún sentido diciendo que vamos a hacer cosas, pero no la estamos implementando con la fuerza que corresponde, y las sanciones que derivan de eso van a ser, de acuerdo al marco legal que tenemos, van a ser mucho más estrictas de lo que han sido hasta ahora. Muchas gracias y nos despedimos desde Valparaíso. Ánimo para todos y un recuerdo, esta guerra va para largo y sus batallas van a ser muchas y muy cansadoras. Muchas gracias.